Bueno, shalom mis amados, les saluda Francisco aquí nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir con el tema de Israel esparcido por toda la tierra, pero en este tiempo vamos a ver lo del nuevo pacto de Jeremías 31. Pero antes déjeme le hago un breve resumen de lo que vimos en el video pasado. Vimos, ¿verdad?, que en el monte Sinaí estaban las 10 tribus. El Eterno hace un pacto matrimonial y ellos aceptan los votos diciendo que obedecerían todo lo que Hashem les dijera. Entonces vemos que el pacto es sellado con pacto de sangre. Vemos cómo Moshe los rocía con la sangre del sacrificio que hizo, ¿verdad? Entonces vimos que en el reinado de Salomón, debido a que Salomón no guardó el pacto, más sin embargo se fue tras la idolatría, a adorar a dioses que adoraban las mujeres con las que él contrajo de alguna manera matrimonio. Entonces vemos que el Eterno rompe el reino, ¿verdad? Y que le da 2 tribus al hijo de Salomón, a Roboam, y le da 10 tribus a Jeroboam. Pero Jeroboam no cumplió también con el pacto. Entonces, y él arrastró a las 10 tribus a la idolatría, los indujo, pues les hizo los altares, les hizo imágenes, y bueno, eso lo vimos en el video pasado. Entonces, debido a esto, ¿verdad?, el Eterno se divorcia de ellos. Jeremías 3:8 nos dice que el Eterno le dio carta de divorcio. Y el libro de Oseas nos dice, ¿verdad?, que nos relata la historia. Realmente Oseas relata la historia de cómo el Eterno, pues realmente, digamos, le pasó muchas a su pueblo, a su mujer, la casa de Israel. Entonces, tanto que le da se divorcia de ellos, y el Eterno les dice que él ya no va a ser su marido, ni ellas, le dice: yo no voy a ser tu marido, ni tú vas a ser mi mujer. Por tanto, tú ya no eres mi pueblo. O sea, prácticamente, si nosotros tomamos obviamente la alegoría del matrimonio, de un matrimonio, pues cuando usted le da carta de divorcio a su mujer, pues prácticamente ya no es su mujer. O sea, nada de nada. O sea, ya no somos nada, ni marido ni mujer. Y entonces vemos esta alegoría aquí con el Eterno. Mas sin embargo, el profeta Oseas también nos dice que más sin embargo, aunque el Eterno le da carta de divorcio y les dice que los va a esparcir por toda la tierra, les dice que allá, ¿verdad?, donde ellos están, si se arrepienten, Él los va a recoger. Y les dice que en el mismo lugar donde se les dijo, o prácticamente Él les dijo: yo ya no voy a ser tu marido, tú ya no vas a ser mi pueblo, se les dirá: tú eres pueblo del Dios, del Elohim viviente. Entonces, en resumen, eso fue lo que vimos en el video pasado. Entonces ahora vamos a ver lo que es el nuevo pacto, que el Eterno promete, ¿verdad?, recoger las 10 tribus, o prácticamente, yo diría que prácticamente todo su pueblo. Porque recordemos que también la casa de Judá, o sea, los judíos, pues prácticamente fueron esparcidos. Y por la historia sabemos que también ellos llegaron acá a Latinoamérica. Por eso cuando yo escucho, ¿verdad?, mucho, yo diría así como coraje o odio, no quiero decir odio, ¿verdad?, pero bueno, igual ya lo dije, hacia la casa de Judá, pues creo que muchos, sin darse cuenta, ¿verdad?, creo yo que tienen sangre judía. De hecho, en México es muy sabido que hay mucha gente que sabe que son descendencia judía. Pero no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad?, porque lo vamos a dejar para en otra ocasión. Entonces, el Eterno, los profetas dicen que estas 10 tribus que nunca regresaron, porque sabemos por el libro de Esdras y en los tiempos de Nehemías que la casa de Judá regresó, y fue cuando se empezó la reconstrucción del templo. Mas sin embargo, lo que es la casa del norte o las 10 tribus no regresaron, aunque se dice que sí regresaron, pero en realidad contradeciría la escritura, o sea, la profecía
donde el Eterno les dice: los voy a esparcir por toda la tierra y por allá los voy a esparcir. Ustedes van a servir a otros dioses que ni sus padres conocieron, van a servir al leño, a la piedra, y se van a hacer imágenes. Y bueno, ustedes allá los voy a esparcir entre las naciones, entre los gentiles, y ustedes se van a hacer como gentiles, van a actuar como gentiles, y es más, ustedes se van a decir que son gentiles. Pero recuerden, mis amados, que los gentiles eran las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel, las naciones que vimos prácticamente en el primer video. Entonces, estos gentiles son gentiles que se gentilizaron, o sea, se hicieron como ellos, pero en realidad son israelitas gentiles. Voy a subir un video donde vemos, explicamos las dos clases de gentiles, ¿verdad? Pero prácticamente, si entendemos este concepto, pues es muy sencillo. Los gentiles son las naciones que rodeaban al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel. Pero como estos fueron esparcidos, pues posiblemente en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Jesús, creo que la mayoría sabían, todavía su descendencia sabían quiénes eran, mis amados. Pero estaba profetizado que ellos iban a emigrar porque el Eterno los iba a mandar hasta el otro extremo de la tierra, ¿verdad? Y entonces, pues yo creo que cuando ellos llegaron al otro extremo de la tierra, todavía ellos sabían quiénes eran, de dónde venían, ¿verdad? De hecho, no voy a entrar en el tema, pero sé que es así. Yo sé por qué se lo digo. Sin embargo, el Eterno promete recogerlos, y vamos a ver cómo los va a recoger con el nuevo pacto, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en este espacio. Así es de que quédese con nosotros. Jeremías 31 al 33, 31 al 33, mis amados, dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden, mis hermanos, que el pacto es con Israel y con la casa de Judá. Yo sé que hoy en día, ¿verdad?, muchos no creen esto, pero en realidad, si usted no lo cree, quiere decir que usted no está creyendo en la Escritura. Bueno, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. O sea, ¿quiere decir que este pacto no era bueno? Claro que sí, mis amados, porque el Eterno todo hace bueno. Fue el pueblo el que invalidó el pacto, rompió el pacto. Realmente el Eterno todo lo que hace es bueno. De hecho, a nosotros mismos nos creó buenos, pero nosotros decidimos desviarnos. Pero ese es otro tema. Bueno, entonces dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Por qué sigue diciendo que con la casa de Israel? Bueno, note que al que le dio carta de divorcio fue a la casa de Israel, o sea, a las 10 tribus. De la casa de Judá nunca se divorció, o sea, ellos permanecieron el remanente fiel, porque siempre va a haber un remanente fiel. Y este remanente fiel siempre ha estado y permanecerá hasta el regreso del Mesías. Estoy hablando de la nación de Israel actualmente. Yo creo que es así, pero bueno. Entonces dice: por este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. O sea, recuerde que Oseas había dicho: ustedes ya no son mi pueblo, yo no soy más su Elohim, yo no soy más su Dios. Pero él promete que él va a hacer un nuevo pacto, y es lo que vamos a ver. ¿Qué es este nuevo pacto? Si nosotros vamos al libro de Hebreos 8, mis hermanos, Hebreos 8, de 8 al 10, dice: porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. O sea, se desatendió de la mujer. ¿Por qué? Porque le dio carta de divorcio.
Y el pacto, dice, es con la casa de Israel. ¿Por qué con la casa de Israel? Bueno, vuelvo a decirlo, porque fue a la que le dio carta de divorcio. Entonces dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, nosotros vamos a ver cómo Yeshua, a través de Yeshua el Eterno, confirma el pacto. Mateo 26-28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es cuando se recuerda cuando está haciendo una cena antes, la cena, el día que iba a ser entregado. No es la cena de Pesa, él estaba cenando con sus discípulos y esa misma noche fue entregado. Lo dice el contexto, pero voy a leer de aquí. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vea que no dice por todos. ¿Por qué dice por muchos y no por todos? Bueno, mis amados, porque yo creo que muchos, al final de los tiempos, muchos le van a dar la espalda al Eterno, le van a dar la espalda a Yeshua. Entonces dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. O sea, ¿cuándo? Cuando Yeshua regrese a gobernar y se siente en su trono. Dice, bueno, entonces mira, quiero que vean que después de que Yeshua confirma el pacto, ya no van a ser dos pueblos. O sea, recuerde que era un pueblo, era un reino, pero pasaron a ser dos pueblos, dos reinos, la casa del sur y la casa del norte. Entonces, cuando Yeshua confirma el pacto de Jeremías, recuerde que es con la casa de Judá y con la casa de Israel, no es que nomás o sea, no hizo un pacto con otras naciones, está haciendo un pacto, un nuevo pacto. Yo diría, se va a volver a casar el Eterno con su mujer, con su ex mujer a la que le dio carta de divorcio. Lo digo en palabras sencillas para entenderlo, mis amados. Entonces, vamos a ver, hermanos, vamos a ir a ver al libro de Efesios, el libro de Efesios 2, 11 al 19, vamos a leer estos versículos y vamos a ver qué es lo que dice. Por tanto, acordaos de que vosotros en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne. Vea que aquí el pacto obviamente ya había sido confirmado con Yeshua. Pero entonces, ¿por qué les está diciendo ustedes los gentiles? Recuerde que no son los gentiles de las naciones. Ellos eran gentiles porque ya no estaban en el pacto. O sea, el Eterno se había divorciado de ellos. Pero vamos a seguir leyendo. Creo que el versículo nos lo va a confirmar. Dice, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, ¿por qué les dice llamados sin circuncisión? Bueno, porque creo yo que había muchos gentiles israelitas que ya no estaban circuncidados. Creo que ya no circuncidaban ni a sus hijos. Mas sin embargo, todo el que nacía en Judea, en Jerusalén o en Israel en ese tiempo, pues realmente nacía circuncidado. Bueno, perdón, no nacía circuncidado, pero prácticamente si a los 8 días los padres circuncidaban a sus hijos, ellos se hacían muchachos, se hacían adolescentes y ellos crecían con el pacto de Abraham. O sea, ya nacían con ese pacto. Entonces, dice, en aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ahora, ¿por qué dice alejados de la ciudadanía de Israel? Bueno, porque ya no eran parte de Israel, ya no eran israelitas, ya eran gentiles. O sea, estaban fuera del pacto. O sea, y un gentil es alguien que está fuera del pacto del Eterno. Por eso dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Ahora, ¿cuál es pacto de la promesa? Bueno, recuerde que el Eterno le da un pacto a Abraham. Y después de ahí, el Eterno sigue haciendo otros pactos. Y el pacto matrimonial, que fue el que ellos rompieron y fue la causa por la que eran llamados gentiles. Ok, seguimos, dice. Dice, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. ¿Por qué dice que sin esperanza y sin Elohim en el mundo? Bueno, porque ya no eran parte de Elohim, ya no eran su pueblo. ¿Se acuerda lo que les dijo Oseas? O sea, ellos ya, pues, prácticamente, ellos no tenían esperanza.
¿sí? O sea, no tenían esperanza porque ya no eran el pueblo. Entonces, dice, ¿dónde me quedé? Dice, pero ahora en el Mesías Yeshua, o sea, en Jesús el Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahora, ¿por qué dice que de los dos pueblos? ¿Cuáles eran estos dos pueblos? Bueno, la casa del sur y la casa del norte. La casa de Efraín o la casa de Judá. Entonces, de los dos hizo uno. O sea, van a ser un pueblo. Ahora, mis amados, recuerde que la profecía dice que en este tiempo, que en los tiempos de Yeshua, en el mundo de ese tiempo, pues no estaba Latinoamérica, creo yo, en ese tiempo todavía, ¿verdad? Entonces, la mayoría de ellos sabían de qué tribus eran, pero ellos sabían que el Eterno se había divorciado de ellos, que ellos ya no pertenecían al pueblo. O sea, yo diría llorando así como, pues, ¿qué voy a hacer? Tenía un Elohim, ahora no lo tengo. Yo era pueblo, mas ahora no soy pueblo. Entonces recuerde que la profecía dice que iban a ser esparcidos por toda la tierra. Entonces dice, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿qué era lo que los separaba? Bueno, muy sencillo, la carta de divorcio. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Bueno, recuerde que hay una enemistad entre yo, existe una enemistad entre yo y el Eterno, entre usted y el Eterno, hay una enemistad. Dice, y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles estos eran mandamientos? Bueno, yo voy a decir que eran los votos que los israelitas o el pueblo dijeron en el monte Sinaí, cuando ellos dijeron, todo lo que Hashem diga, lo haremos y obedeceremos, pero no lo hicieron, ¿verdad? Se fueron por el camino de la desobediencia. Decidieron en su corazón no seguir obedeciendo al Eterno. Dice, para crear en sí mismo de los dos, ¿cuáles dos? La casa de Judá y la casa del norte, un solo y un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque ya no son dos pueblos, van a ser uno. Dice, haciendo la paz mediante el madero y reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo. Que por medio del cuerpo de Jesús, por medio del cuerpo de Yeshua, ya pasan a ser un solo cuerpo. Por eso dice que todos somos uno en el Mesías. Eso es correcto. Porque Él fue el que trajo la paz. ¿Con quién? Con el Eterno. O sea, ya estamos en paz con Él. Entonces dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí lo ve? Entonces, hermanos, ¿cuál fue la razón por la que el Eterno se divorció de ellos? Bueno, muy sencillo, porque ellos decidieron desviarse del camino de los mandamientos del Eterno. O sea, decidieron en su corazón no obedecer más. Entonces dijeron, pues ya no, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a obedecer tus mandamientos. Ya tu ley, ya tu ley ya no la queremos obedecer. Y es lo que hoy en día, pues hay quienes no quieren obedecer la ley. Pero voy a darlo, más adelante voy a hablar de esto. Dice, ¿dónde me quedé? Tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué extranjeros y qué es un advenedizo? Bueno, alguien que no pertenece a un pueblo. Ya no eran pueblo del Eterno. Dice, sino conciudadanos de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, en ese momento era el pueblo judío. Y conciudadanos, o sea, ¿por qué conciudadanos? Porque no eran ciudadanos, o sea, prácticamente no eran pueblo. Y termina diciendo el versículo 19, dice, y miembros de la familia del Eterno, familia de Elohim, familia de Dios. Ahora, entonces mis hermanos, ¿por qué el Eterno se divorcia de las 10 tribus, se divorcia de la casa del norte? Bueno, ya lo dije anteriormente. Entonces, por medio de Yeshua, cuando usted acepta, vamos a decir, yo acepté que había roto la ley, que había roto los mandamientos, entonces hay que pedir perdón al Padre. Y cuando yo creo que por medio del sacrificio de Yeshua, que por medio de su sangre,
actúa de una manera sobrenatural, o pues no lo sé. Lo único que sí sé es que yo lo creo, que la sangre de Mesías, y que por medio de él me acerco al Padre, y que él, a través del sacrificio, él perdona mis pecados. Pero aquí la pregunta es, ¿cuáles pecados? Bueno, que dejé de obedecer la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, la Torá, como usted lo quiera llamarlo. No hay dos leyes. Yeshua no vino a traer otra ley, más bien él vino a pagar el delito que había cometido. Vino para que a través de él nosotros podamos regresar al Padre, nosotros podamos ser nuevamente la esposa. O que no se dice en la iglesia, siempre escuchamos, nosotros somos la novia, el novio viene. ¿Por qué? Porque va a haber un nuevo matrimonio. ¿Tiene sentido? Lo he dicho muchas veces, a veces en las reuniones privadas, ¿verdad? Porque cuando yo estoy enseñando esto, compartiendo este tema, como que no le hace sentido la esposa, el esposo. Pero entonces les recuerdo, ¿qué no estamos esperando al novio? ¿Que nosotros decimos, nosotros somos la novia? Bueno, entonces tiene sentido. Entonces, por medio de Yeshua, nosotros nos acercamos al Padre. Y obviamente, cuando Él regrese, Él nos mandará a recoger a todos. Ahora, ¿cómo se prepara la novia, mis hermanos? Bueno, la novia se prepara a través de que Yeshua vino y le dio una promesa, lo selló con el Ruach HaKodesh, dice Efesios 1:13, si mal no estoy. Entonces, ¿cómo yo me preparo para cuando Él regrese? Bueno, muy sencillo, tengo que regresar a la Torá, tengo que regresar a los mandamientos, tengo que regresar a la ley. ¿Me voy a volver a esclavizar? Bueno, es que la ley no es una esclavitud, lo compartí en uno de los videos. Estamos bajo la condenación de la ley, creo que así se llama el video. Pero mis hermanos, estos temas a veces parecieran ser muy complejos, pero cuando usted entiende este tema, y más cuando usted entiende que Yeshua no vino a abolir la ley, que nadie puede quitarle nada a la Torá, a los mandamientos, ni ponerle ni agregarle, menos Yeshua pudo haber hecho eso, porque Él no se puede quebrantar a sí mismo, porque Él es la palabra, Él es el verbo, el eterno, Él es la misma Torá, Él es la palabra del eterno manifestada, hecha carne, mi hermano. Así de que, entonces, si usted es un gentil, bueno, usted deja de ser gentil en el momento en que usted acepta vuelve a hacer los votos matrimoniales, y se prepara para recibir al novio. Ya lo voy a decir como la boda, porque eso es, ¿no? Las bodas del Cordero, que todos estamos esperando, las cuales se celebrarán en el mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos, o en la fiesta de Sukkot, que muchos, ¿verdad? Igual dicen las fiestas son de los judíos, pero bueno, si usted va a Levítico 23, donde están las fiestas, no dice las fiestas de los judíos, dice estas son mis fiestas, dice Yahweh. Y cuando nosotros entendemos que las fiestas son proféticas, entonces sabemos que las fiestas son una alegría para nosotros. ¿Por qué? Porque también, así como va a haber aflicción para nosotros, que tenemos que pasar por mucha aflicción, pero viene un gozo. Después de la aflicción viene el gozo. Como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Así de que, mis hermanos, en otro espacio, pues quiero compartir con usted las buenas nuevas. En realidad, ¿qué son las buenas nuevas? Aunque prácticamente, si nosotros entendemos el concepto del nuevo pacto, pues nosotros vamos a entender, prácticamente ya entendimos qué son las buenas nuevas. Que nosotros ya podemos regresar, ¿a dónde? Al Padre. Ya podemos volver a casarnos con Él. ¿Con quién? Con Yeshua. ¿Estamos comprometidos? Sí. ¿Cuándo es la boda? Pues cuando el Mesías regrese. Mis hermanos, entonces que el Eterno le bendiga. Pues gracias por permanecer ahí, viendo, compartiendo con nosotros. Y bueno, si le ha servido de edificación este video, sé que muchos hermanos conocen este tema a profundidad. Nosotros lo explicamos de una manera más detallada los viernes en la apertura del Shabbat, 7:30 de la tarde.
y parte del Shabbat, pues a veces seguimos compartiendo con personas individualmente que no conocen este tema. Creo que para muchos, igual en lo personal, es muy importante conocer este tema y prácticamente entenderíamos todo. Como dice alguien, y es muy sabio, quien no conoce el principio del libro, pues no vamos a entender el final. Hay que entender el principio para conocer el final. Que el Eterno le bendiga, mi hermano. Bendiciones. Shalom.